Al principio del programa vamos a conversar con Adrián Peña, diputado del Partido Colorado, que presentó un proyecto para regular Uber. Bienvenido, Adrián. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Un gusto, Muy bienvenido. bien. ¿Qué temita este de Uber, verdad? Temita complicado, sí. Es un tema complicado porque estamos hablando de un sistema de transporte alternativo que no es como el taxi, no es como el ómnibus, hablando de los dos sistemas más comúnmente usados por nosotros, que en algunos países fue prohibido, en otros países funciona y parece que funciona muy bien, y que acá en el Uruguay, esta es una apreciación personal, me parece que se está haciendo muy, muy lento, como todo, ¿verdad? Como pasa con la mayoría de las cosas, una decisión con respecto a este tema. Sí, estamos de acuerdo en todos los conceptos que tiraste ahí al aire. Yo creo que es un modelo de negocio diferente que viene a interpelar nuestra capacidad, no para adaptarnos a él. Este tipo de aplicaciones, como ustedes saben, quizá mejor que yo, no solo se dan en este caso con el transporte. Hay un montón de aplicaciones que se están apareciendo. Entonces, que tiene que ver, por ejemplo, con el negocio inmobiliario, que tiene que ver con el negocio gastronómico, que tiene que ver con otras formas de acercar al usuario, al consumidor final, o quien ofrece el servicio. Entonces, eso es lo que está cambiando. Es decir, acá lo que se está interpelando es el modelo de negocio en general, no solo lo que tiene que ver con el transporte. Sin lugar a dudas. Es decir, cuando uno analiza esto, si lo analiza fríamente y lo ve en perspectiva, aquí está cambiando la distribución de los bienes y servicios. Es decir, cuando uno estudiaba y agarraba un manual antes, yo que soy licenciado en administración, uno agarraba distribución, cuando estudiaba los libros de administración, o agarrabas un Kotler de 500 páginas, te decía canal único, con tantos intermediarios, de tal forma. Bueno, eso es lo que está cambiando en realidad. ¿Y qué pasa? Esto lo está presentando la tecnología y nos está y no se pudo prever, naturalmente, como tantas otras cosas que no fueron previstas cuando el legislador determinó y redactó determinado tipo de leyes. Entonces ahora están quedando por fuera del marco de lo que existe como regulación, ¿no? Adrián, un segundito. Yo no sé si es algo que no se pueda prever, porque de alguna manera este tipo de situaciones llegan con un rumor hasta que llegamos a chocarnos con la realidad. A mí me parece que acá uno de los problemas que tenemos en el Uruguay es que no solucionamos las cosas, o no empezamos a intentar solucionar las cosas hasta que las cosas ya no están instaladas en nuestro país, ¿verdad? Ahí estoy de acuerdo también. Tenemos un problema. Yo en realidad quise tener hace un año una reunión con la gremial del taxi por esto. En realidad no se me recibió en aquel momento. Uber, esto anda desde el 2010. A mí, como estos temas me interesan, vengo viendo el desarrollo de estas aplicaciones desde hace muchos años. O sea que en este caso también creo que podíamos haber advertido que esto iba a pasar, ¿no? Que también se podía haber legislado antes, o se podía haber encarado el problema de otro modo, ¿no? Hoy tenemos un problema generado porque también un poco la gente de Uber te explica que ellos no ven esa lentitud que tú mencionabas, entonces deciden ingresar al mercado de un modo del que no estamos acostumbrados los uruguayos, medio de una forma un poco prepotente, pero te lo explican de ese modo. Bueno, si esperamos que se resuelva, que decidan, que se pongan de acuerdo, no entramos más. Claro, pero ¿sabes lo que pasa, Adrián? Y tú vas a estar de acuerdo conmigo, eso es claramente ilegal ya de primera. Sí, por supuesto. Entonces, hay una cosa que me parece que es un mensaje que nosotros tenemos que leer. Si una empresa de estas condiciones, teniendo en cuenta que vos tenés que tener ciertas regularizaciones para poder trabajar de lo que sea, entra de esta manera a una sociedad como la nuestra, quiere decir que nosotros también como sociedad estamos mandando un mensaje. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que ahí erró el camino la empresa. Yo no tengo gran conocimiento de la empresa así desde el punto de vista personal. Tuve algún intercambio cuando ellos vinieron a la Comisión de Transporte, convocados a informar, ¿verdad? Y algún contacto en las últimas horas a raíz de que yo había presentado este proyecto, pero creo que no es el modo de ingresar a un país como el Uruguay, ¿no? De todos modos, ahí yo creo que hay un vacío que a ellos les permite ingresar, que es lo que ha hecho que las intendencias tampoco hayan podido fiscalizar del todo, creo yo, porque hay aquí muchas bibliotecas desde el punto de vista jurídico. Yo estuve leyendo mucho sobre esto, ¿verdad? Varios informes contradictorios entre sí en muchos casos, grado 5 de la universidad, que tienen informes que van en contra el uno del otro, en si realmente hasta dónde llegan las competencias, hasta dónde realmente se puede multar, hasta dónde esto encaja en el modelo del taxi, que no sería. Entonces hay allí un vacío, que es lo que uno trata de resolver con este proyecto, ¿no? Claro, Adrián. A mí Adrián. no me parece que esto sea una cosa que se tenga que resolver porque entra prepo uno
por la fuerza y el otro lo quiere sacar por la fuerza. Y andan patoteros de un lado y del otro, no tiene sentido. Creo que tenemos que encontrar una solución racional y me parece que la prohibición no es camino. No. Me parece. Además que no tendría mucho sentido. Adrián, bueno. No tiene sentido para empezar, ¿no? Claro, como tú decías, el tema de, bueno, como licenciado en administración, los dos sabemos que el mercado no se crea. El mercado responde a necesidades que no están siendo satisfechas de alguna forma. Entonces yo me quedo pensando, ¿por qué, por ejemplo, cuando se hace la venta a través de Facebook, que tampoco es legal, porque no estarían siendo empresas en muchos casos legalizadas, no se armó toda esta movida? ¿Por qué cuando de repente se hace un trámite por Mercado Libre, yo tengo derecho a vender y es algo que directamente tampoco está regulado y no se armó este problema? A mí sinceramente me parece que puntualmente se armó este problema porque estamos hablando del transporte. Y como lo planteé en otras situaciones con otras autoridades, me parece que el punto es que la sociedad está tan cansada de que el transporte capitalino no responda a las necesidades de la sociedad, que cualquier alternativa, sea Uber, sea un caballo tirado por no sé, con ruedas o lo que sea, les va a parecer atractiva. Si el transporte capitalino funcionara bien, no habría necesidad y no se plantearía este problema. ¿Me explico a lo que voy? Y también como que cuesta un poco como sociedad aceptar que recién ahora y por la aparición de Uber se empieza a cuestionar el tema del funcionamiento del taxi y los precios, se empieza a cuestionar el tema de las líneas obsoletas de ómnibus y la falta de los mismos en horarios pico, entre muchas otras cosas. Entonces, ¿es el huevo o es la gallina? ¿Por qué puntualmente esto? ¿Estamos de acuerdo en que hay otras situaciones en las cuales tampoco está regulado y se hace la venta por internet y no pasó nada? Sí, yo creo que hay dos cosas por las cuales se genera el problema. Una tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Yo creo que acá el sistema de transporte ha tenido de rehén. Para mí, yo hace poco escribí una columna que escribo, me invitan a escribir habitualmente en la revista Ciudad de la Cámara Inmobiliaria, que está circulando en este momento, que yo la titulé Uber desnudó al rey. Yo creo que el rey estaba desnudo, no muchos se habían dado cuenta o habían reparado en los detalles y los errores que tiene el sistema de transporte en el Uruguay. Entonces, ¿qué pasa? Lo que debiera ser el centro del sistema, que es el usuario, no lo es. La sociedad sí reparó. Justamente, entonces el usuario ve alternativas que son mejores y va por ellas, ¿no? Entonces ahí, realmente yo creo que todo el sistema de transporte hoy en el Uruguay está interpelado, por un montón de razones que sería largo desarrollar hoy. A mí me interesa mucho el tema porque son muchísimos los subsidios que van al sistema de transporte, es mucha plata de los uruguayos subsidiando empresas, y en definitiva habría que evaluar si realmente el servicio y el sistema de transporte están realmente definiendo y están en un nivel de servicio elevado para el usuario. Entonces, ¿hay que estudiarlo? En particular. ¿Pero hay que estudiarlo? Bueno, ¿O es algo obvio? Mirá, yo creo que necesitamos, la experiencia de uno, les diría que es obvio, pero creo que para trabajar en serio en esto tenemos que estudiarlo. Cuando el taxi vino a la Comisión de Transporte, ellos decían que el taxi tenía un muy buen servicio y que los clientes estaban satisfechos. Entonces yo le pregunté en qué se basaban para eso, si había algún estudio empírico, alguna encuesta, algún análisis, y no lo había, ¿no? No hay nada serio detrás de eso. Pero hay otro punto que para mí es porque tiene que ver también por qué surge en el transporte el problema de la aplicación. Y es porque aquí sí hay determinados permisos y determinados derechos dados. Es decir, si por ejemplo, tú puedes alquilar una habitación en un rancho, en una casa, en una cabaña en Punta del Diablo. ¿Por qué? Y no se generan problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie tiene una patente que dice usted es el único que puede brindar el servicio de alquiler de habitaciones aquí en Punta del Diablo, por ponerte un caso, ¿no? Eso sí pasa en el taxi. Sí, pero yo, por ejemplo, tendría que pagar el IRPF correspondiente al alquiler de verano y no lo estoy haciendo porque lo estoy haciendo por internet de dueño a dueño. Bueno, en ese punto las inmobiliarias y demás se está trabajando para también tratar de regular y tratar de... Bueno, y a eso me refiero. En realidad tampoco se está regulando y no se armó un problema así. Bueno, pero se está en camino de ello. No hay un problema, no hay generado un problema de tan alto nivel, ¿no? De nivel de crispación tan alto, porque en realidad aquí los taximetristas tendrían un derecho adquirido con la patente que le da la intendencia. Es decir, en el digesto municipal, en el 677, artículo 677, se establece que para transportar personas a título oneroso lo pueden hacer aquellos autos con taxímetro y con tales características. Entonces ellos, y se le entrega una patente. ¿Qué pasa? Como esa cantidad de chapas es limitada, a vos te aseguran una porción de mercado. Por tanto, ellos creen tener que les asiste un derecho en esa porción del mercado, no digamos monopolizado, pero sí
con determinadas características. Pero prácticamente al estar eso regulado y justamente que solamente con esas características es un monopolio. Bueno, no es un monopolio estricto la definición, pero en los hechos opera como monopolio. ¿Verdad? No es uno solo operando, pero sí operan las restricciones propias de un monopolio. Claro. El usuario termina siendo rehén de la Exacto. Pero también recordemos que en este caso es Uber, pero en su momento fue Easy Taxi. Sí, pero hay una posibilidad de que el taxi se adaptara a las nuevas tecnologías, digamos. Entonces, bueno, pero sí, indudablemente estas aplicaciones venían a interpelar el taxista cuando lo conocía. Exacto. El taxi me parece que el transporte público en general, ¿no? Porque lo mismo pasa con el ómnibus. Una ventaja que ha habido, yo viajo en taxi, ¿no? Yo soy del interior, entonces aquí en Montevideo me muevo en taxi. Y yo noto que el servicio ha tendido a mejorar desde la llegada de Uber. Sí, eso es una cosa que nos hemos dado cuenta, o sea, y en el común, en la conversación con los amigos y demás, me dicen lo mismo, ¿verdad? Entonces creo que eso es una cosa positiva, porque el taxi no va a desaparecer, porque Uber tiene determinadas restricciones. Es decir, uno necesita un teléfono inteligente, que no todo el mundo lo tiene, necesita tarjeta de crédito internacional, que no todo el mundo lo tiene. También es una falacia que esto va a hacer desaparecer el taxi. No, y además, Adrián, convengamos que somos bichos de costumbre también nosotros. Digo, uno por lo general prefiere tomarse un vehículo que esté debidamente identificado afuera, ¿verdad? Digo, uno se acostumbra a lo que ya conoce también. De Claro, pronto, eso es real, y más en un país como Uruguay que somos bastante conservadores. de cualquier manera, no sé si estamos de acuerdo. Creo que nosotros tenemos un problema de funcionamiento en general todavía en el transporte, como por ejemplo, hay como una hora de recambio que se tiene en el taxi que parece que abarca a todos los taxistas, ¿verdad? Salvo alguna excepción de algún patrón que sigue laburando o algún empleado que decide seguir laburando, que te deja a Montevideo sin taxi durante más o menos unos 15, 20 minutos. Que vos decís, bueno, son 15, 20 minutos en 24 horas, pero son 15, 20 minutos que de repente a vos se te puede ir la vida también. Sí, hablamos ahí del momento que cambia. Sí. Exactamente. Entonces, que perfectamente se podría hacer, por ejemplo, escalonado o con algunas otras alternativas. Y también hablando acerca de eso y con respecto a la costumbre, pero yo me planteo, si vos llamás como pasa, o por ejemplo un día de lluvia, que es imposible conseguir un taxi, por ejemplo, a la hora que la gente entra a trabajar, es totalmente imposible. Por mucha costumbre que tengas, si vos sabés que llamás a las líneas típicas y te van a decir que no hay móviles disponibles, y que llamás un Uber y lo tenés al rato a la puerta de tu casa, lo llamás no, lo pedís por internet, sabés que lo tenés al rato a la puerta de tu casa, 1, 2, 3 veces, 4, y te resulta a la quinta, no lo pensás más. Claro, o sea, más allá de la costumbre. Te podés acostumbrar también. Exactamente, si ves que realmente te responde. Algunos comentarios respecto a la aplicación, ¿no? Sin duda estas aplicaciones vienen a colaborar. O sea, son desarrollos tecnológicos que colaboran en la solución de los problemas de la vida de las personas y también de las ciudades. Yo eso no tengo ninguna duda. Es decir, la aplicación permite una serie de ventajas que tienen que ver con la seguridad, que tiene que ver con la información de quién te va a manejar, de la calificación que tiene. Eso es una cosa fantástica, ¿no? Porque uno está acostumbrado en administración al control después de que el servicio o el bien se genera. Sin embargo, aquí la persona antes de pagar evalúa a su conductor y también se evalúa el pasajero, lo cual hace que el servicio sea lo principal a cuidar, ¿verdad? Para mantener el trabajo. Mira, Adrián, me voy a basar acá en un mensaje de texto que nos llega al 6900. Acá hay un tema también que me parece que debe estar en el tapete. Cuando vos querés, cuando vos planteas en la intendencia el hecho de poner a rodar un taxi, es obvio que la intendencia, y yo soy ignorante del tema, pero capaz que hay también alguna otra de nuestras instituciones, te exigen una serie de requisitos, pagar ciertos impuestos, bla, porque garpar siempre hay que garpar acá para todo, y bla, 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 para que vos puedas sacar un taxi. Y el problema es que también ese es otro choque que de pronto hay con respecto a la presencia de Uber aquí en nuestro país. Bueno, no, era lo que recién les decía. El choque que se ha dado con este tema no solo es porque el usuario ha encontrado muchas ventajas en este servicio, sino por estas restricciones y estas habilitaciones, estos permisos que está obligado a tener un taximetrista y que no las tendría Uber. Entonces ahí surge el problema, porque no existen en otras áreas de la economía. Por eso el proyecto nuestro apunta precisamente a eso. Nosotros creemos varias cosas, ¿no? Para resumirle, darles un poquitito el proyecto, ¿no? Yo creo que acá hay que cuidar al usuario.
la seguridad, ¿verdad? Y que el usuario tenga la información. Entonces, a mí me interesa que Uber se desarrolle, pero no desde la informalidad, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo que hay que corregir. No podemos tener en el Uruguay los desarrollos tecnológicos moviéndose desde la informalidad. Entonces, para nosotros definimos que la actividad de una aplicación en el Uruguay, si intermedia en actividades en el Uruguay, está desarrollando actividad en el territorio nacional, por tanto tributa, ¿verdad? Otra de las cosas que nosotros consideramos a efectos de la ley es que la aplicación está obligada, como ya establece la ley, a otras empresas a colaborar con el Estado en materia de brindar información de aquellos con los que contrata. Y además establecemos la posibilidad de que DGI y BPS lo declare agente de retención, ¿verdad? O también las instituciones financieras que aparecen en la intermediación. ¿Qué quiere decir esto? Que por una reglamentación simple, como ya existe en otros rubros, de la DGI, por ejemplo, cada vez que uno paga su Uber, una parte va como retención a efecto de los impuestos del que brinda el servicio. Pero por otro lado, nosotros dejamos abierto el campo a la regulación, porque esto es materia de las intendencias. Es decir, la Constitución de la República y la Ley Orgánica Municipal establece que la competencia de regulación de los vehículos de transporte de este tipo, ¿verdad?, que mueven personas de tipo oneroso, responde a las intendencias. Entonces cada intendencia podrá regular la actividad, y allí sí los mínimos que cada intendencia considere que debe tener cada Uber. Claro. Llámese determinado tipo de cubierta, determinado tipo de seguro, determinado tipo de libreta del chofer. Adrián, tengo una duda. ¿Esa tributación sería a la empresa Uber o a cada, digamos, cada uno que use su vehículo como... La empresa Uber debe tributar por su utilidad, simplemente, porque es una empresa que no está en el Uruguay, es como una empresa, cualquier otra empresa en el exterior que tenga actividad en el Uruguay, pero sin desarrollarla directamente. Perfecto. Y los prestadores de servicios, los conductores socios, que le llaman ellos, algo así, o sea, los Uber, como se dice en la jerga, los tipos que tienen el flaco que tiene un auto y sale a hacer los viajes, tienen que pagar BPS y DGI, lo que disponga la administración, ¿verdad? Ustedes saben que en este tipo de economías colaborativas a veces la persona trabaja 4 horas, 3 horas, 2 horas, depende, entra y sale del sistema, ¿no? Claro. Entonces, sí. bueno, tributará por las horas generadas, qué sé yo. Toda esa información está disponible, porque además que esto esté establecido a través de las tarjetas de crédito y a través de todo un sistema informático, permite es fantástico para la formalización, es una ventaja enorme. No hay que esperar a que el tipo vaya y declare en una declaración jurada, firmada, con sello, cuántos viajes hizo y qué sé yo, y pague en tal fecha de vencimiento. No, está todo ahí, es simplemente ingresar y verlo. Adrián, vamos... es otra de las ventajas que tienen estas aplicaciones, ¿no? Adrián, nos tenemos que ir, pero vamos a estar atentos a cómo se vaya desarrollando esto. Con mucho gusto. Simplemente decirles que lo que busca el proyecto es ir por el lado también que ha planteado el gobierno. Yo esto lo he hablado con algunos diputados del Frente Amplio, no lo ven mal, es generar un marco legal que pueda respaldar a las intendencias para poder regular, y por supuesto que quien brinda el servicio pague, ¿verdad? Entonces, y le damos más opciones al usuario, que para mí, como arrancamos la conversación, es lo más importante. Perfecto. Adrián Peña, diputado del Partido Colorado, muchas gracias por este contacto. No, buenísima la charla, un abrazo. Estaremos esperando novedades y seguro en cualquier momento te contactamos. Gracias.